Buenos días, Marco. Hoy le vamos a presentar el proyecto del Grupo 1. En cuanto a los objetivos y el proceso y motivación, el objetivo es analizar el proceso y diseño de un árbol de levas, aplicando los conocimientos aprendidos en clase. Dada la situación de no poder construir físicamente el prototipo, se ha optado por diversas cuestiones para suplir dichos datos. Y en cuanto a la motivación, varios miembros del grupo sienten un agrado por referente a la automotriz. Por lo tanto, unir su pasión junto con el conocimiento en esta clase les ha motivado a realizar este proyecto. En cuanto a los requerimientos, se buscan ciertas características para que cumpla el desempeño dentro de su operación en el vehículo. El material debe ser resistente y tenaz para que no ceda ante esfuerzos. Debe soportar altas presiones y temperaturas ya que opera con válvulas en el motor. Y su diseño debe cumplir la vida infinita, es decir, 10 elevado a la 6 ciclos. Para el proceso de fabricación se realiza una matriz de prioridad con valores 1 si el comparado el proceso es mejor, 0.5 si es igual y 0 si es peor. La lista de procesos que hemos considerado ha sido 3: forjado, fundición en arena y fundición centrifugada. Los parámetros de la matriz de prioridad han sido acceso, para la facilidad de conseguir el equipamiento y los insumos; asequibilidad, la facilidad de realizar el proceso sin que se presenten complicaciones; las propiedades, que es la consideración de las propiedades físicas y mecánicas del proceso en el final; los acabados de la pieza; y el costo, los costos tanto en los insumos, equipos y mano de obra en el proceso. Aquí podemos ver el ejemplo de la matriz de prioridad para los criterios que hemos puesto, viendo la ponderación de cada uno. En esta siguiente diapositiva vemos un ejemplo de comparar el acceso respecto a los 3 procesos, donde la fundición en arena es la mejor opción, la más accesible. Luego viene el forjado y por supuesto la fundición centrifugada, y ahí podemos ver la ponderación de cada uno. Finalmente vemos la matriz de prioridad, donde una vez sumados las ponderaciones que han sido previamente multiplicadas por la ponderación de cada criterio, la fundición en arena queda como la mejor opción. Después viene el forjado y por último viene la fundición centrifugada. Cabe resaltar que se ha escogido la fundición de arena para realizar el proyecto. Aquí tenemos el diagrama de procesos en el cual vemos desde dónde parte, que es de la compra de los materiales, y cada uno de los pasos detallados de lo que se requiere para hacer la fundición. Siempre y cuando es limpiar el material, después fundirlo hasta la temperatura de vertido, después realizar la fundición. En cada uno de estos procesos se le puede ir analizando cómo va. Después viene el maquinado y por último viene el tratamiento térmico. Si la pieza es descartada, se la quita. Si no, continúa con el proceso hasta el final. Ok, yo les voy a hablar sobre normas a usar para nuestro proceso de manufactura del árbol de levas. Eh, Nuestras normas a usar correspondientes a los protocolos de pruebas destructivas son ACTM en ISO 5817, ACTM en ISO 23237, ACTM en ISO 23278. También otras normas correspondientes a estrallos destructivos. Atracción sería ACTM 466-96, ACTM de 412. No tenemos que olvidar un aspecto importante, que es la resistencia mecánica. Para cada parte de las piezas automotrices se utiliza la norma SAE J431 de grado G400, que es la que se refiere a la fundición gris. Generalmente es el G4000, se utiliza para partes de los automotores. En nuestro caso es el árbol de levas. Y más adelante, como vemos en las gráficas, podemos observar la norma SAE G431. Otro más importante, que es la norma ACTMA 563, que necesitamos seguir para la revisión de la resistencia a la abrasión y el impacto de fundición nodular, donde la categoría con menor resistencia a tracción mínima deberá ser de 414 megapascales. Bueno, especificaciones técnicas en base a los requerimientos que se necesita para poder dar inicio al proceso de
de manufactura del árbol de levas. Bueno, para garantizar los requerimientos en base al proceso que será aplicado para su producción, bueno, es muy necesario realizar los siguientes ensayos para dar paso a lo que se va a realizar, como se deben realizar simulaciones de cargas, ensayos de temperatura, ensayos de tracción y compresión, asimismo para determinar los esfuerzos causados por las cargas que ejerce al instante en que el eje del árbol de levas empieza a girar. También se logrará determinar los esfuerzos residuales cuando una vez que se logre obtener la fundición final de esta pieza. También es fundamental tener muy en cuenta las herramientas y procesos de maquinado a la mano para poder tener un excelente acabado superficial y poder cumplir con los requerimientos que nosotros estamos proponiendo como tema principal en este proyecto. Así también para dar inicio a la producción y poder ver el funcionamiento del árbol de levas dentro del motor. El mecanismo también el mecanizado también es muy necesario para dar dimensiones finales dentro de las tolerancias requeridas y que el ensamble encaje perfectamente. Esto nos permitirá a la vez eh, poder tener un producto con un buen acabado final. Cabe recalcar que se requiere para la fabricación por fundición, se requiere que debería ser por fundición o forja y el material prácticamente debe ser de acero y también se debe considerar que el material de diseño debe soportar ciertas dificultades a la resistencia, como se podrá saber que el árbol de levas se encuentra en constante movimiento y recibirá varios impactos, entonces debería ser es de un material que resista a la vez, que sea duro y también que nos permita tener eh, donde, como, donde poder realizar este tipo de procesos. Ahora hablaremos del proceso de fabricación. Entonces tenemos que la fundición. Aquí podemos ver que se utilizan los aceros N351, AESI 8620 o N34. Para este tipo de levas se utilizan más los aceros nitrurados, debido a que tienen una superficie dura y un acabado similar al del hierro frío. Ah, una, Algo que se debe ver es que el tipo de acero, ya que diferentes características, cada acero tiene diferentes características de desgaste a ciertas temperaturas. Am, Aquí podemos ver cada, cada elemento que tiene la composición de nuestro acero nitrurado con su porcentaje. Ahora vamos al maquinado, que el maquinado viene que es necesario para dar las dimensiones finales a las levas. Este proceso, ah, que sea el material base fundido o forjado de una forma requerida para su tamaño y el cual es modificado mediante el maquinado. Entonces primero se da el torneado del perforado, después se da el giro, después procedemos a la perforación, al pulir, el rectificado, la limpieza y la inspección. La inspección es más para verificar las tolerancias, desviaciones y los diámetros de la pieza. De ahí vamos con el tratamiento térmico. Un tratamiento térmico le calentamos a 1550 a 1700 grados Fahrenheit durante un periodo de tiempo corto. Y después lo enfriamos. Con esto conservamos las durezas. Después le calentamos a 1600 grados Fahrenheit, más o menos por unos 30 minutos, y posteriormente le mantenemos de esa temperatura. Y lo enfriamos hasta en un horno de 200 grados centígrados, que más o menos es un tratamiento de recocido. Ahora pasaremos a lo que son los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos podemos tener los de inspección visual, que estos se desarrollan más por personas calificadas que tengan bastante experiencia. Todo esto se basa en la norma ASTM en ISO 5817.
Algunos de los pasos que se deben seguir es ver los desgastes, discontinuidades, homogeneidades. También se tiene que ver el recubrimiento que tenga la pieza, entre otros. El otro tenemos la penetración de tintas de líquidos penetrantes. En este primero se hace una limpieza superficial, una aplicación de líquido penetrante, se deja actuar, después se quita el exceso, aplicamos el revelador y evaluamos las discontinuidades o las fallas que hemos encontrado. Todo esto se basa en la norma STM en ISO 23227. También otro de ensayo no destructivo es el de partículas magnéticas. En este se hace una limpieza superficial, se crea un campo magnético alrededor de la pieza, se aplican partículas de hierro y después las partículas se juntan para revelar las discontinuidades visibles. Seguido tenemos los ensayos destructivos. Como sabemos, en nuestro caso no se pueden aplicar este tipo de ensayos debido a que nuestro árbol tiene cargas cíclicas y el ensayo de tracción son para cargas axiales. Entonces, lo que tenemos aquí es una curva de esfuerzo de formación que vemos que una zona elástica, una plástica y una donde ya hay falla. Podemos ver las deformaciones de la probeta y también las fallas dúctiles y frágiles. Muchas gracias. Los costos de manufactura. Al hablar de costos, nos vamos a basar en la fábrica Sichuan French Technology. El acero base para la fabricación vamos a hacer el 4340, que es utilizado para el forjado. Ya, esta empresa se basa en unos lineamientos de costo, que son tres: el MPD, el MUD y el CIF. El MPD es la materia prima, el MUD es la mano de obra y el CIF es coste indirecto. Dentro de todo esto tiene un orden de producción. Además de esto también tienen un cuadro de procesos para realizar el forjado y terminado de la pieza con todas sus especificaciones. Y por último tenemos las fórmulas usadas para determinar el costo de fabricación del árbol de levas. Para terminar las conclusiones, luego de una amplia investigación y mucho análisis y cálculos realizados con respecto a esta parte importante del motor, se llegó a comprender todos los requerimientos y normas que exige el proceso de construcción del árbol de levas y su fabricación respectiva. Para el procedimiento de fabricación se utilizó las normas de STM. Desde el principio, material a utilizarse fue acero como material base de la pieza. La fundición que se escogió fue para alcanzar las dimensiones deseadas y también por los bajos costos que tiene este proceso cuando se lo produce en masa. Bueno, Finalmente, en cuanto a recomendaciones, se recomienda extender los estudios realizados al análisis respecto a este proyecto, dado que se necesita determinar esfuerzos ocasionados por la fuerza que ejerce el momento en el eje al realizar el movimiento, la fricción, fuerza de resorte y otro tipo de parámetros que pueden llegar a incidir respecto a la estructura y funcionamiento de la leva. Finalmente, también se recomienda realizar ensayos no destructivos, como por ejemplo los tintes penetrantes sobre la superficie del árbol para descartar grietas, porosidades, microfisuras o distintos defectos que pueden afectar a la pieza en general. Esto es una medida muy importante que nos permite observar y analizar para tomar mejores decisiones respecto a la manufactura de estos elementos. Muchas gracias.